grabar. Tenemos la jornada ordinaria. ¿Qué cosa es la jornada ordinaria? Dice que la jornada ordinaria no puede ser mayor a 8 horas diarias o 48 horas a la semana, ¿de acuerdo? Si es menor a 8 horas diarias o a 48 horas por semana, puede extenderse a 8 horas, ¿no? Si yo tengo una jornada, por ejemplo, estoy trabajando y tengo una jornada de 6 horas, 5 horas, 7 horas, me pueden extender hasta 8 horas. Pero también deberá incrementar en forma proporcional pues la remuneración, ¿no es cierto? El empleador puede fijar turnos rotativos de trabajo, el empleador puede modificar el horario de trabajo, el refrigerio no forma parte de la jornada, ¿no es cierto? El refrigerio, la hora de almuerzo, no forma parte de la jornada de trabajo. Y no es de 1 hora, es de 45 minutos, ¿no es cierto? Nos dan pues 45 minutos para poder ir a almorzar. Esa es la jornada ordinaria, ¿no? 8 horas diarias, acá vamos a ponerle en azulito, ¿verdad? Es importante. A ver, la jornada ordinaria, ¿no? Son 8 horas diarias o 48 horas a la semana. Listo. ¿Puede ser extendida estas 8 horas? Sí, ¿no es cierto? ¿No? Si es menor a 8 horas, se puede extender máximo a 8 horas, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero deberá incrementar la remuneración también, pues si estoy trabajando más, ¿no? Se deberá incrementar la remuneración. El empleador puede fijar turnos rotativos de trabajo. ¿Qué significa fijar turnos rotativos de trabajo, muchachos? Puede decir, por ejemplo, a ver, tú trabajas, vas a trabajar en el día, después vas a trabajar en la noche, eso se llama rotar, ¿no? Entonces, es potestad del empleador, ¿no? Fijar los turnos rotativos de trabajo. ¿El empleador puede modificar el horario de trabajo? Sí, ¿listo? El empleador es el que puede modificar el horario de trabajo. O sea, eso es importante. El refrigerio no forma parte de la jornada laboral y es de 45 minutos, que también es importante eso, ¿no? Muchos creen que el refrigerio, ¿no es cierto?, es de 1 hora, y no es de 1 hora, son 45 minutos, ¿de acuerdo? Minutos, 45 minutos, no es lo mismo que 60 minutos. Esa es la jornada ordinaria. La jornada acumulativa o atípica, dice, son centros de labores en los que por su ubicación remota y difícil acceso, hacen necesaria maximizar la permanencia del trabajador durante las jornadas consecutivas, a cambio de gozar seguidamente de periodos de descanso que se prolongan por varios días consecutivos también, ¿no es cierto? Ronikenji Ancolai. Ronikenji Ancolai. Ejemplo, tenemos los campos mineros, los campos petroleros. La jornada en promedio no debe de sobrepasar las 48 horas semanales de trabajo por un día de descanso. ¿Listo? O sea, por cada semana trabajada, tengo que tener un día, me van acumulando un día. Si trabajo 3 semanas, ya tengo 3 días, ¿no es cierto? 3 días de descanso, ¿no? 3 días de descanso. Entonces, acá hay que tener muy en cuenta esto. La jornada acumulada o atípica, ¿no es cierto? El mismo nombre me lo está indicando, jornada acumulada o atípica. A ver, la jornada acumulativa atípica se da en centros laborales que por su ubicación remota y de difícil acceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estamos trabajando pues, en compañía minera, ¿no es cierto? Son pues, campamentos, muchachos, ¿no es cierto? Son campamentos, igual que, por ejemplo, en el caso de los campos petroleros, también pues, son campamentos. Entonces, el hecho de llevar al trabajador a un campamento minero, ¿no es cierto?, implica toda una movilización, pues, ¿no? Y no vamos a estar, no están en su casa, pues, definitivamente, ¿no es cierto? Están trabajando en ese centro de operaciones, que básicamente, por ejemplo, son los centros mineros. Entonces, no hay la facilidad de que el trabajador, ¿no es cierto?, pueda regresar a su casa, ¿no es cierto?, listo, todos los días. Entonces, ahí se aplica esta jornada acumulativa o atípica. No solamente en los centros mineros, también estamos viendo Yosimar, Taipei-Cruz, Yosimar, Yotun. También, por ejemplo, en los centros petroleros, ¿no es cierto? Centros petroleros, ¿no? También en los centros petroleros. A ver, ¿alguien sabe
Nosotros tenemos una empresa, solamente una empresa que produce petróleo. ¿Cómo se llama esa empresa? A ver, muchachos. Vamos a ver. Petroperú, muy bien. Es Petro, Petroperú, ¿no es cierto? ¿Es una empresa privada? ¿Es una empresa estatal? ¿Quién me puede indicar? empresa estatal. Es una empresa estatal, ¿no es cierto? Petroperú es una empresa estatal, Así es, profesor. ¿no es cierto? Es una empresa estatal que está en quiebra, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sabían eso o no? Petroperú es una empresa que está en quiebra. Tanto así que el Estado le ha dado, pues, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de dinero, 4.000 millones de soles, para efectos de que salga de esa crisis, ¿no? De esa quiebra. Increíble, ¿no? De ahí sacamos, ¿no? Fuera del tema, toda empresa estatal, ¿no es cierto? La gestión estatal es pésima como gestión, ¿no? Para dirigir una empresa, y hablamos de empresas estatales, las empresas estatales son pésimas en las gestiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Simplemente por un motivo. No se pone el personal ad hoc, ¿no? Calificado. Todo es, ¿no? Pongo al personal que simpatiza conmigo, pero nos interesa un pepino, pues es calificado, ¿no es cierto? Y eso nos cuesta a todos los peruanos. Bueno, pero como Petroperú, por ejemplo, Petroperú tiene sus campamentos petroleros, y esos campamentos petroleros para llevar al personal, ¿no es cierto? Tengo que llevar, pues, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese personal que va a trabajar que va a trabajar al campamento petrolero, no tiene la facilidad, termina su jornada laboral y regresa a la casa, ¿no? Entonces, básicamente, ahí se da una jornada acumulativa atípica. Trabajo una cierta cantidad de días y después de trabajar, ¿no es cierto?, le dan pues descanso, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, por ejemplo, ¿no es cierto? Otro ejemplo que podemos poner acá son, por ejemplo, lo que les estaba comentando, ¿no? A ver, vamos a ver las empresas que se dedican pues, a la pesca. Cuando se pesca, ¿no es cierto? Salen, pues, por ejemplo, ¿no? Salen de puerto y se dirigen hacia alta mar, ¿no? Entonces, esos trabajadores, ¿no es cierto?, que trabajan en la pesca y que están en alta mar, no todos los días que terminan su labor en el mar, en alta mar, y van a venir, pues, ¿no es cierto?, van a regresar a su casa, ¿no? Pues también ahí se aplica la jornada acumulativa o atípica. Se trabaja una cierta cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, días, y se acumula, pues, los descansos, ¿no? Entonces, a eso se refiere jornada acumulativa. Hace necesario maximizar la permanencia del trabajador en jornadas consecutivas, o sea, son días consecutivos que se trabaja. Y a cambio de ello, pueden gozar seguidamente de periodos de descanso, ¿no? Ahí se aplica lo que le estaba diciendo, que el sistema 20 por 7, ¿no es cierto? 10 por 20, 27 por 3, o 27, 23 por 7, 23 días continuos de trabajo y 7 días de descanso, o 20 días laborables y 10 días de descanso, etcétera, ¿no? Muy bien. Acá tenemos los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, no solamente son, vuelvo a repetir, los campos mineros y petroleros, sino, por ejemplo, también pues, la industria pesquera, ¿no? Entre algunos que podemos mencionar. Ahora, la jornada promedio, lo que tienen que ver, así se acumulen, es que no debe sobrepasar las 48 horas semanales. Esto yo acumulo considerando eso, siempre teniendo presente, ¿no? Que no debe pasar las 48 horas semanales por un día de descanso, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa es la jornada máxima? Miren acá. Vamos a ver esta jornada máxima, ¿no? Vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla con un segundito. Dice, en la jornada máxima no están comprendidos en esta los trabajadores de dirección, los que se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia, custodia y otros trabajadores de confianza que no se encuentren sujetos a un control efectivo del tiempo de trabajo. Se debe cumplir con lo establecido en el artículo 43, Ley de Productividad, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Dice, no están comprendidos los trabajadores de dirección, los funcionarios, pues, muchachos, ¿no es cierto? En la jornada más. Los gerentes, por ejemplo, ¿no?
son personal de confianza y no tienen una jornada máxima, y se pueden quedar más de las 8 horas, ¿no? Los que están sujetos a una fiscalización inmediata, ¿no? Y los que prestan servicios intermitentes de espera, por ejemplo, ¿no? A ver, sujetos a fiscalización inmediata, ¿no? Los que no se encuentran, ¿no? Sujetos a una fiscalización inmediata, ¿no? Tampoco tienen una jornada máxima, ¿no? Por ejemplo, aquellos que salen al campo a trabajar y no tienen una supervisión, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Y los que prestan servicios intermitentes de espera, o sea, aquellos trabajadores que trabajan por obra, ¿listo? Por obra, y que termina la obra y esperan que otras obras se vuelvan a realizar, se vuelvan a ejecutar, ¿no? Tampoco. Los que trabajan en vigilancia y custodia, ¿no? Y los trabajadores de confianza, porque son los trabajadores de confianza, vuelvo a repetir, son trabajadores de dirección, ¿no? Ya está. Listo. Vamos a ponerle un control G. Ahora, sigamos. Otra clasificación de la jornada de trabajo es la jornada a tiempo parcial. Es a tiempo parcial. Cuando nos contratan a part-time, ¿no? Part-time, en inglés, part-time, parte, time, tiempo. Una parte del tiempo, ¿no es cierto? A medio tiempo, en otras palabras, ¿no? A medio tiempo. Su duración es de menos de 4 horas diarias o 20 horas semanales. Es fácil, fácil, ¿no es cierto? Son 5 días operativos, ¿no es cierto? De lunes a viernes, ¿no? En esta jornada de tiempo parcial, por 4 horas son 20 horas a la semana. El contrato debe ser, cuando es a medio tiempo, el trabajo es a medio tiempo, dice, el contrato debe ser por escrito y presentado al MTPE, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Ese es el MTPE, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Si se trabaja 4 horas o 20 horas a la semana, se deberá pagar una remuneración mínima vital. ¿Cuánto está la remuneración? Hablando de eso, ¿cuánto está la remuneración mínima vital vigente? ¿Quién me puede mencionar? ¿Quién me puede mencionar cuánto está la remuneración mínima vital vigente? A ver, ¿nadie sabe? ¿Cuánto está la remuneración mínima vital vigente? A ver, Maricielo Efio. 1025. 1025. Correcto. Esa es la remuneración mínima. ¿Y qué cosa es la remuneración mínima vital vigente? Edgar Sano. ¿Verdad? ¿Qué representa? ¿Qué cosa es la remuneración mínima vital? Es el sueldo mínimo que debe ganar un trabajador ¿Para qué? para sustentar sus gastos. Exacto, ¿no es cierto? Esa es la remuneración mínima vital. Muy bien. Entonces, cuando así trabaje 4 horas, dice, miren, si se trabaja 4 o 20 horas a la semana, se deberá percibir una remuneración mínima vital. Cuando lo tengo apartado, ¿no? Jornada medio tiempo. Entonces, eso es interesante, ¿no? No es que le pague la mitad, ¿no es cierto? Legalmente, si su duración es de menos de 4 horas o 20 horas a la semana, primero, ese contrato tiene que presentarse al Ministerio de Trabajo. Y segundo, tiene que ganar una remuneración mínima vital vigente. Esta es la base legal, ¿no? 091, 92 TR, resolución ministerial, ¿no? RM es resolución ministerial. Muy bien. Después tenemos la jornada nocturna. Miren, ¿eh? Dice así. Se da entre las 22 horas, ¿no? 22 horas estamos hablando 11 de la noche, ¿no? 22 horas es 11 de la noche y las 6 de la mañana. La remuneración mínima por jornada nocturna es el mínimo vital más una tasa adicional del 35%. Una tasa adicional del 35%. Si nosotros, por ejemplo, agarramos calculadora, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está mi calculadora? Vamos a hacer esto por acá. A ver. A ver.
y le sacamos, acá está, en un cajón. Ujú. A los 1025 le sacamos lo multiplicamos por 35%, entonces nos da una sobretasa, ¿no es cierto? 1025 por 35%, nos da una sobretasa de 358,75. ¿Ya? Esa es la sobretasa, acá la voy a poner. 358,75. 358,75. ¿De dónde sale esos 358,75? Del mínimo vital, pues, ¿no es cierto? La remuneración mínima vital vigente, también les voy a colocar acá, es 1025. ¿Listo? 1025. 00. Le aplico la sobretasa, el 35% sacamos de esto. ¿Y cuánto me da pues la sumatoria? Sumo 1025 más 358,75 y ahí me da los 1383,75. Es lo que tiene que ganar un trabajador cuando tiene su trabajo nocturno. Pero para que sea trabajo nocturno, vuelvo a repetir, ¿no? Este trabajador tiene que trabajar desde las 22 horas, que estamos hablando 11 de la noche, 22 horas son 11 de la noche, no, perdón, 22 horas son 10 de la noche, ¿no? 22 horas que son 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. 22 horas que son 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿De acuerdo? Ese es horario nocturno, que corresponde solamente cuando los trabajadores trabajan en jornada nocturna. ¿Cuánto deben de ganar como mínimo? La remuneración mínima vital más una sobretasa del 35%. ¿Cuánto es eso? La remuneración mínima vital más el 35%, 1383,75. ¿De acuerdo? Eso es lo que deben dejar. Muy bien, sigamos. La hora extra o sobretiempo. ¿Cómo se define la hora extra o sobretiempo? Es el tiempo trabajado que excede la jornada diaria o semanal, ¿no? Y que se abona con un recargo a convenir, el mismo que no podrá ser inferior a lo establecido por ley. ¿De acuerdo? O sea, yo trabajo, por ejemplo, mis 8 horas, por ejemplo, vencen a las 4 de la tarde, por decir, o a las 5 de la tarde, y trabajo 1 hora más o 2 horas más, ¿no? Entonces, eso ya es un sobretiempo, ¿listo? Y ahí entra la hora extra, ¿listo? Ahí entran las horas extras. Muy bien. Vamos a marcar. Nos pasamos a la siguiente. Control G. Vamos a ver el horario de trabajo. Concepto de horario de trabajo. Se entiende por horario de trabajo la hora de ingreso y salida del trabajador del centro de labores, incluyendo el tiempo de refrigerio, siendo facultad del empleador el fijarlo, no pudiendo ser mayor a la jornada legal establecida. O sea, el horario de trabajo no puede ser mayor para las 8 horas, que es la jornada, ¿no es cierto?, legal establecida. 8 horas diarias, ¿no? Claro, incluyendo pues, la hora de descanso, la hora de refrigerio, de almuerzo, ¿no? En el caso de, incluyendo fuera de la hora, ¿no? Las 8 horas tienen que ser horas efectivas, realmente trabajadas. 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. ¿Listo? La hora de refrigerio no está dentro de la jornada laboral. ¿Listo? Me dan 1 hora de descanso, hago 4 horas en la mañana, me dan mis 45 minutos de descanso para ir a almorzar y regreso a cumplir con las otras 4 horas en el horario de la tarde, ¿no? El tiempo dedicado, dice, al refrigerio no podrá ser inferior a 45 minutos, no formando parte, dice, de la jornada ni el horario de trabajo. Correcto, lo estamos excluyendo, ¿no? Lo estamos excluyendo. Salvo que por convenio colectivo se disponga lo contrario, ¿no? Un convenio colectivo, muchachos, ¿no? Un convenio colectivo es un acuerdo entre las dos partes, ¿no es cierto? Entre dos partes. Y ese acuerdo entre las dos partes es entre el empleador y el trabajador. El lado del empleador y el lado del trabajador. Es un acuerdo bilateral. Son los convenios colectivos. Los convenios colectivos se realizan entre las dos partes, ¿no? Tanto empleador como trabajador. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces acá, concepto, dice, se entiende el horario de trabajo, la hora de ingreso y salida del trabajador. Hasta del centro de labores.
Basta. Esa es una hora de trabajo, no importante. Incluyendo el tiempo de refrigerio. Bueno, en realidad, ¿no es cierto? No incluye pues, el tiempo de refrigerio, es una hora adicional, ¿no? O 45 minutos adicionales, ¿no? Ya está. A ver, ¿quién tiene la facultad de fijar el horario? El empleador, ¿no? La facultad del empleador es el fijar el horario. Muy bien. No pudiendo ser mayor, no puede ser mayor, acá también importante, a la jornada estable, mayor establecida por ley, que son 8 horas. Muy bien. En el caso de trabajo en horario corrido, ¿no? En caso de trabajo de horario corrido, el trabajador tiene derecho a tomar sus alimentos de acuerdo a lo establecido, lo que establezca el empleador en cada centro de trabajo, salvo convenio en contrario. Trabajo corrido significa que trabaja por las 8 horas continuas, ¿no? ¿Listo? Continuas. Ese es trabajo corrido. ¿Listo? Entonces, ¿en qué momento el trabajador toma sus alimentos? Eso tiene que haber tiene que hablarse entre el empleador y el trabajador, ¿no? A través de convenio. Puede ser, a ver, te doy 15 minutos para que tomes, ¿no es cierto?, tus refrigerios y automáticamente, ¿no es cierto?, ingresas a trabajar, ¿no? Cuando los trabajadores se llevan, pues, su rancho, su refrigerio al centro de trabajo, prácticamente, cuando lo hacen en forma corrida. El tiempo dedicado al refrigerio no podrá ser inferior a 45 minutos, me indica acá, ¿no? Ronald Salguayamoca. Ya. Sí, no puede ser inferior a 45 minutos. Esos 45 minutos tampoco forman parte del horario del trabajador, ¿de acuerdo? Salvo que haya un convenio, ¿no es cierto? Salvo que haya un convenio que sí formen parte del horario del trabajador, pero eso es a través del convenio colectivo, vuelvo a repetir. Convenio colectivo es por acuerdo. Un convenio colectivo se establece por acuerdo entre las dos partes, trabajador y empleador. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ponerle un control G acá. A ver, control. Sobretiempo. ¿Qué cosa es un sobretiempo? ¿Ya? Dice, es el tiempo trabajado que exceda la jornada diaria o semanal. Se considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, el mismo que no podrá ser inferior a lo establecido por ley, ¿no? Muy bien. Sobretiempo es cuanto más trabajo, ¿no es cierto? Después de mis 8 horas diarias o mis 48 horas semanales, ¿no? Yo estaba comentando, el trabajador puede trabajar, a ver, por ejemplo, hoy día que estamos viernes, ¿no? Me dice el empleador, hoy quédate 2 horas más, necesitamos, por efectos de producción, te necesitamos, ¿no es cierto? Entonces me quedo 2 horas adicionales. Esas 2 horas adicionales se refiere a sobretiempo. Debería haber salido a las 5 y me quedo hasta las 8, ¿no? 6, 7, 8, 2 horas. Entonces, 2 horas efectivas, ¿no? Entonces, eso tiene que tener un sobretiempo. Ahora, no puede ser menor a lo que es establecido por ley, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver generalidades, ¿ah? Acá están los sobretiempos, las tasas que me dice la ley. Dice, las partes, es decir, empleador y trabajador, podrán acordar compensar el trabajo prestado en sobretiempo con el otorgamiento de periodos equivalentes de descanso. ¿Listo? O sea, yo me quedo a trabajar en sobretiempo y el empleador me puede decir, no te voy a pagar en sobretiempo, pero te voy a dar periodos de descanso equivalentes, ¿de acuerdo? A lo que has trabajado en sobretiempo. ¿Me dejo entender? Esa es una opción, ¿no?, que se puede dar. Cuando las partes, al referirme a las partes, me refiero a trabajador y empleador, puedan compensar el trabajo prestado en sobretiempo con el otorgamiento de periodos equivalentes de descanso. ¿Ah? Yo me quedo 2 horas más hoy día, ¿no es cierto? Se va acumulando y me dice, mis sobretiempos, no te voy a pagar el sobretiempo, pero te voy a dar más días de descanso, ¿no? ¿Listo? No solamente vas a tener un día, ¿no? A la semana te va a dar un día adicional por el trabajo que has realizado por sobretiempo. ¿Eso se puede hacer? Sí. Pero eso tiene que estar acordado entre las partes, ¿no? Entre empleador y trabajador. ¿Cuándo se da esto?
Por ejemplo, cuando las empresas, por ejemplo, ¿no es cierto?, necesitan producir, ¿no? Pero no tienen pues suficiente recurso como, por ejemplo, hacer quedar a sus trabajadores, ¿no? Listo, pues a pagarle a los trabajadores sobre tiempo. Pero la única forma es, bueno, yo necesito que estés acá en el puesto laboral, que te quedes más horas para trabajar, pero no te puedo pagar pues más, ¿no? La economía está muy corta. Muy bien, pero sí te voy a compensar. ¿Cómo te compenso? A través de descanso. ¿Listo? El sobretiempo puede ocurrir antes de la hora de ingreso o de la hora de salida establecida, ¿no? El sobretiempo. El trabajo en sobretiempo es voluntario, siendo el caso que nadie puede ser obligado a trabajar horas extras, salvo casos justificados de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, acá vamos a desdoblar. El sobretiempo puede ocurrir antes de la hora de ingreso o de la hora de la salida. ¿Qué significa? Necesito que vengas a trabajar. ¿Listo? Puede ser, si la entrada es a las 8, entonces vas a empezar a llenarte los sobretiempos a partir, por ejemplo, de las 6 de la mañana, ¿no? Pues antes de la hora del ingreso. O puede ser después de la hora de salida. Sales a las 5 y te indico, quédate 2 horitas más, ¿no? Ese es después de la hora de la salida. Muy bien. Acá esto le vamos a... Ahí está. Vamos a cambiar otra vez. Dice, el trabajo en sobretiempo es voluntario. Nadie me puede obligar a trabajar en sobretiempo, muchachos. Es voluntario. El empleador puede proponer, ¿listo? Pero al final, quien decide es el trabajador, ¿no? A ver, no, le pregunta, ¿puedes quedarte 2 horas o 1 hora adicional? El trabajador está en la voluntad de decir sí o no, ¿listo? Muy bien. Siendo el caso que nadie puede ser obligado a trabajar horas extras. Nadie puede ser, puede ser obligado, ¿no? A trabajar horas extras. Eso es cierto. Dice, salvo los casos justificados en casos fortuitos, fuerza mayor. Por ejemplo, ¿no? Un evento fortuito que ocurre en una empresa, ¿no es cierto? Un evento natural, una inundación, ¿no es cierto? Puede ser un terremoto, puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de desastre natural. Entonces, ahí, ¿no es cierto? Sí puede ser justificado, ¿no? El sobretiempo de los trabajadores, ¿no? Ayudarte a organizar la empresa después de un desastre, ¿no? Muy bien. Salvo eso, ¿eh? Nada más. Ahora dice, la imposición de trabajo en sobretiempo es considerada infracción administrativa. Cuando yo impongo, ¿no es cierto?, al trabajador contra su voluntad a que trabaje más tiempo del que debería trabajar, se considera como una infracción administrativa. ¿Listo? Que puede ser denunciada frente al Ministerio de Trabajo, pues, ¿no? Ya sabemos que la autoridad administrativa es el ente rector. ¿Y cuál es el ente rector? Para efectos laborales es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Dice de tercer grado, ¿no? Tiene sus grados en la autoridad administrativa, tercer grado. Debiendo además el infractor pagar un valor del 100% de la hora, ¿no? Si es que, por ejemplo, yo hago trabajar, el empleador hace trabajar a un trabajador, ¿listo? A través de una imposición. Tú te quedas sin punto, ¿no? Esa es imposición, ¿no? Tú te quedas sin punto, pero no, señor, yo tengo que ver... No, te he dicho que te quedas sin punto. Ese es imponer, muchachos, ¿no? Ese es imponer. Entonces, cuando sucede eso, y el trabajador en realidad trabaja, ¿no es cierto? Aparte de tener, de tener una multa por esa infracción, el empleador le debe pagar el 100% de esa hora. Por ejemplo, si mi valor hora, ¿no es cierto?, es de 20 soles, entonces y me hace trabajar el empleador, entonces mi valor hora vendrá a ser 40 soles, el 100%, ¿no? Un adicional del 100%. Sobre el valor de la hora, ¿no? Sobre el valor de la hora. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso ocurre cuando me imponen trabajar a sobretiempo.
tiempo. Por todas las horas, ¿no es cierto?, que se me hayan impuesto, por todas las horas que haya trabajado, ¿no? Acá la vas a poner, por todas las horas que se hayan impuesto, se hayan trabajado, ¿no? ¿De acuerdo? Después, en general, el trabajo en sobretiempo es realizado antes de la hora de ingreso o después de la hora de la salida. Ya, eso sí lo entendemos, ¿no? Puede ser antes, si ingreso a trabajar a las 8, ¿no es cierto? Por decir a las 9. Entonces me dice, ven a partir de las 7, pues, ¿no? Para que hagas tu sobretiempo. Entonces, se empieza a tomar en cuenta el sobretiempo, ¿no es cierto? El sobretiempo se toma en cuenta, ¿no es cierto?, cuando se realice el trabajo, y eso puede, el trabajo en sobretiempo, y eso puede ser antes o después del horario de la salida. ¿Listo? Eso se considera trabajo en sobretiempo, cuando se realiza antes o después del horario de la salida. Oye, dice, asimismo el trabajo en sobretiempo debe ser voluntario, efectivo y extraordinario. ¿Qué significa eso? Que el trabajo en sobretiempo, primero, no me pueden obligar. ¿Listo? Tiene que ser voluntario. A ningún trabajador se le puede obligar a que trabaje más de su jornada laboral máxima, de las 8 horas. Tiene que ser efectivo. ¿Listo? ¿Efectivo qué significa? Realmente realizado. Y extraordinario. ¿Qué significa eso? Que no se tome en forma constante, sino, ¿no es cierto?, en algunas oportunidades. Eso se llama extraordinario. Por algunos casos, ¿no? Vuelvo a repetir, casos, por ejemplo, para trabajar horas extras, a ver, pendientes que haya en la empresa, ¿no es cierto? Son casos extraordinarios. Se resuelven los pendientes, ya no hay mayor razón del por qué el trabajador se queda a trabajar más tiempo, ¿no? De repente, por producción, ¿no es cierto? Tenemos más pedidos, ¿no es cierto? Más demanda. Necesito producir más productos. Entonces, lo va a quedar al trabajador para poder coberturar esa demanda. Pero es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque esa producción, esa mayor producción, no va a ser constante, es por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Esos son los puntos que tenemos que tener, ¿no? Así que el trabajo en sobretiempo debe ser voluntario, efectivo y extraordinario. Muy bien. Se entiende trabajo en sobretiempo tácito cuando se acredite dicha prestación y no exista disposición expresa del empleador. Entonces, ¿cuándo se entiende que hay un trabajo en sobretiempo? Tácitamente, o sea, concretamente, ¿no? Tácito nace del término concreto. Cuando se acredite la prestación, cuando efectivamente se haya realizado, ¿no? ¿Y cómo se va a acreditar? A través, pues, del control de horas trabajadas, ¿no? Cada área, ¿no es cierto?, que tiene la empresa, tiene un control, muchachos, ¿cierto? Si ha asistido el trabajador, no ha asistido el trabajador, ¿no es cierto? Si se ha quedado más horas, ¿no? Ese es el documento fuente, ¿no? Así se acredita, ¿no? Y a veces es el control de horas trabajadas, ¿no? Por cada área. Y dice, no exista decisión expresa del empleador, o sea, no sea, básicamente, la decisión dependa netamente del empleador, ¿no? A eso se refiere. Muy bien. A ver, vamos a marcar. Después, el trabajo en sobretiempo se abona con recargo a convenir. ¿Listo? A convenir. No menor al 25% por las 2 primeras horas y 35% por las horas restantes. Es lo que nos dice pues la norma. Las 2 primeras horas de sobretiempo tienen que tener una sobretasa del 25%. Si son mayores a esas 2 horas, o sea, por ejemplo, a ver, yo trabajo hasta las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Me quedo hasta las 7, son 2 horas adicionales, ¿no? 6 y 7, ya está. Son 2 horas adicionales. Entonces, esas 2 horas adicionales tienen que tener una sobretasa del 25% de mi remuneración, ¿de acuerdo? Yo puedo ganar 2.000 soles, 1.000 soles, ¿no es cierto? 3.000, 4.000, 5.000, ¿no? Depende de mi remuneración. Mi remuneración básica. Pero si supera las 3 horas, es decir, no trabajo hasta las 7, sino trabajo hasta las 9, por ejemplo, está superando pues las 3 horas.
Entonces, por las dos primeras al 25, y el excedente a esas 2 horas, que eso vamos a ver en la práctica, representa una sobretasa del 35%, ¿no? Por las horas restantes, por las horas restantes, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente en el caso de los trabajadores, ¿no es cierto? A ver, no hay ningún trabajador que yo conozca que si tiene la oportunidad de hacer sobretiempos, ¿no es cierto?, no los haga, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Les conviene para los trabajadores hacer sobretiempos. ¿Por qué? Porque van a ganar pues más, ¿no es cierto? Van a ganar con sobretasas sobre su remuneración, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente todos los trabajadores que tengan esa posibilidad, básicamente van a aceptar, ¿no? Aceptan, ¿no? Por efecto del sobretiempo. Muy bien. Ahora me dice por convenio, ¿no? Yo no puedo pagar de menos del 25 cuando son 2 horas, ¿no? Son 2 horas más a las establecidas, o más de 2 horas, 3 horas, 35. Pero el porcentaje de acuerdo con convenio empieza, puede subir, pero ya no puede ser 25, puede ser 27, 28, 29%, ¿no es cierto? O 30, 35, y la de 35, esas 3 horas, mayor